Bienvenidas, bienvenidos a la Posada del Dragón de Cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. A todos, saludos Recóndita. Hola a todo el mundo, hola Andrea. Hola, aquí estamos de nuevo en la posada para hablar un rato de un tema que se me ocurrió después de todos los temas que hicimos de Halloween. En principio pensé que sería un poco continuación de ello, pero luego conforme lo fui preparando y fui indagando un poco más, me di cuenta de que iba por otros lares y me interesa mucho. Como ya sabéis por el título, vamos a hablar un poco de el inframundo. Y un poco lo he dividido en 3 ideas. Unas van a ser más breves que otras. Obviamente el inframundo es una palabra que abarca, o una idea, un término que abarca distintos aspectos, distintos entendimientos. Por una parte tenemos lo que sería un inframundo muy terrenal, muy mundano, que se puede considerar social, ¿no? Que suelen ser los submundos, grupos de gente. Puede ser o bien en un sentido criminal, ¿no? De parte de la sociedad que se mueve de una forma un poco, pues, oculta o por esos temas, o gente desfavorecida. Ese es uno de los aspectos que me encontré al indagar sobre todos estos términos. Tenemos la parte sobrenatural de muchas mitologías, obviamente tenemos deidades del inframundo, ¿no? Lo que muchas veces se consideraría ese otro lado que tiene que ver con los muertos, o la línea ya sabemos que es muy fina con otro tipo de seres, de entidades. Y luego tenemos literalmente el mundo intraterreno. Y este a mí me interesa mucho. Yo creo que además el mitológico y el intraterreno están muy mezclados y muy vinculados. Lo que pasa es que uno se considera mitología y el otro no sé muy bien cómo se considera porque depende de lo que crea cada uno. ¿Qué te parece? Yo del inframundo, que conozco, que el que más se escucha cuando dicen la palabra inframundo, que es donde están las almas y tal, tengo que reconocer que no hay un sitio como tal colectivo. Inframundo, purgatorio, limbo, es un lugar, una zona neutra, pero es individual para cada cual, como si fueran zonas dentro de burbujas o salas, lugares donde estás en un espacio de recuperación hasta que estás preparado para la siguiente vida. Cuando hay un colectivo es porque vibran muy bajito y se puede llevar como grupal. El inframundo, tal y como lo conocemos en los cuadros, en las pinturas y sobre todo en los antiguos, es invención del ser humano y se ha creado. Hay una dimensión que se ha creado gracias a ese concepto que conocemos hoy por hoy de lo que es un inframundo. Pero yo lo que me he encontrado siempre ha sido zonas individuales. Por ejemplo, una persona que murió en una habitación tal y le pasó esto y está repitiendo la escena porque no sale de ahí, por dolor, porque no sabe que murió, porque hay gente que no se da cuenta. Y están evolucionando, si hay mucho dolor sobre todo, una pena o se suicidó, ahí hay mucha labor que hacer para recuperar, muchísima. Y está ese ser con sus guías y nadie más. Claro, es que una cosa es la creencia que vamos desarrollando como sociedad, que luego también puede ser utilizada y tergiversada con los fines X que sean, pero luego está la realidad de la experiencia del individuo y lo que necesita hacer o no una vez que sale del cuerpo y pasa a ese otro plano. También una especie de inframundo, por lo que conocemos por la atmósfera y todo esto, que es una zona bonita, pero que hay mucho dolor
con el colectivo de los gatos negros. No sé si lo mencioné en el podcast de los gatos, brujas y calderos. Así de paso pido una cosa a todos los que nos escuchen, por si quieren. Hay un lugar energético, como una especie de inframundo, aunque el lugar es bonito, pero hay mucha pena con el colectivo de gatos negros y están sus guías cuidándoles. Pero desde la Edad Media, un poquito antes, están horrorizados, aterrorizados. Es mucho más que miedo, el horror o el terror. Muchísimo más que miedo. No están evolucionando, se han quedado estancados ahí por el temor que tienen al ser humano. Ven la figura de un ser humano, es como si te presentaran al diablo en persona. Fue por todo lo que se les hizo antaño, en aquellas épocas, a un nivel mucho más exacerbado en número, me refiero. Torturas hay y las habrá. Fue como si se enfocaran muchísimo en esas épocas con el gato negro y les cuesta mucho seguir, evolucionar, arrancar, regresar para seguir evolucionando. Entonces, cuando me lo contaron, yo dije, ¿y se les puede pedir permiso a los guías para que envíen alguno de esos gatitos y convivir con una familia con amor? Uh-huh. Y me dijeron que sí, que se les puede pedir, que se puede dar, claro que sí. No todos están al mismo nivel exacto de terror para ir ayudando a solventar esa energía, que estén en paz, que respiren. Y me dijo la mujer, que en este caso fue Tana, la hermana de Nuria, Tana Redondo, que es muy buena también, comunicadora, me dijo, sí, pero no te esperes que sea un gato cariñoso, que esté en brazos, que a lo mejor quizá... Es lo que te iba a decir, que será quizá difícil, obviamente si hay un trauma a sanar, va a ser así. Claro. Incluso puede que ni sea de casa, que sea un gatito que va y viene, lo ves de vez en cuando, pero ya tiene un contacto, aunque sea a lo lejos, con el ser humano. Dice, en sus términos. Claro, y lo que me pidió era que la gente no se enfadara, que no se enfade la gente porque no sean cariñosos o porque no cojan confianza en toda la vida, aunque sea toda la vida. Hay algo muy oscuro, muy macabro, muy gore con esos seres, pero tremendísimamente gore. Entonces, lo que pido es, pues, si lo ves de lejos, tener comida y agua siempre, que esa vida la tenga en paz, tranquilidad y que haga su vida en libertad, pero que ya tenga ese contacto con el ser humano. No es que haya de objetivo volverlos a meterlos dentro de casa si no quieren, si pueden elegir una vida de calle o una vida en la naturaleza. Exacto, que nosotros también tenemos que aprender a respetar, o sea, no solo es el sanar para ellos, sino que nosotros también tenemos que aprender a respetar los ritmos, si queremos decirlo así, de la propia naturaleza. Sí, los gatitos vuelvan a querer venir a la tierra en compañía, convivencia con el ser humano, claro, estamos aquí. Y que, o como mínimo bloquearles. Claro, y que sea más en paz, y que vayan limpiando y que se vaya solventando ese trauma. Se me ocurre también que quizás, o sea, si estamos hablando de que reencarnen, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera reencarnan como gatos negros en sí, de nuevo. Puede ser que sí, para que sepan de nuevo que no pasa nada si eres un gato negro. No pasa nada. Sí, pero imagino que no tiene por qué. Quiere decir que a lo mejor te puedes encontrar un gato que no es negro, pero que es una de esas almas. Sí, puede ser, porque el color y eso depende de lo que vengan a elaborar. Es como un código cósmico, un código sagrado que viene con el pelaje, con ciertos puntitos, con este lunar, la gente también, todos los seres. Me parece una idea estupenda y quizá para algunos que se estén preguntando, supongo que internamente si conectas o pides a tus guías que te ayuden a conectar con esos guías, puedes hacerlo de esa forma, ¿no? Sí, con total confianza y pedir solo, pero no esperar tampoco una respuesta, simplemente tú pides que si estás... Desde ayuda. Claro, servir de ayuda, que eres una persona que está dispuesta a echarles una mano en eso y que si aparecen, aunque convivan así de lejos, que aparecen por la puerta, por el jardín, pues que tú harás desde donde tú sepas y ya está. Me encanta, me parece una grandísima idea. Es muy bonito. Bueno, pues después de este paréntesis tan chulo, aunque relacionado, pero específico de los gatos. Por cierto, también se me estaba ocurriendo, pero esto ya sabes que yo tengo predilección con los lobos. Esto es una cosa ya mía. Y es una especie que aquí también ha sido muy, muy, muy perseguida.
Y cuando estabas hablando de eso, de los gatos negros, me preguntaba si quizás hay una situación similar a nivel espiritual con los lobos, o al ser diferente tipo de animal a lo mejor lo han gestionado de otra forma. Eso es lo que se me ocurrió a mí pedir. Digo, ¿y si les pregunto a los guías y que vayan viniendo y yo haré desde donde sé? Con los lobos lo que pasa es que no los han atrapado para torturarles durante tanta intensidad, tantas vidas, quemarlos vivos. Sí que los han cazado y normalmente cazarlos no siempre era un disparo y ya está, la verdad. Iban con palas y picos como antiguamente y han hecho atrocidades también con el lobo. Y las trampas. Sí, las trampas, y han sufrido muchísimo también. Pero es un animal que no tiene ese trauma colectivo tan bestia como lo tiene el gato negro. El gato negro en concreto, aunque han hecho de todo con todos. Pero claro, se puede pedir también, si lo sientes, para ir soltando esa energía también de ahogo, de me quitan mi espacio, de persecución. Es muy heavy lo que hacen con los animales en general. Me gusta, pues vale, sí. Era simplemente una duda. Sí, ya sabes. Claro que se puede, lo que se te ocurra, incluso pues por favor que venga a mi jardín las abejas, que se llene de abejas sin que me dañen. Pues evidentemente tienes que tener un jardín con flores para que se dé, pero pidiendo y visualizando puede que con el tiempo, incluso en una misma primavera o verano, se llene una inmensidad de abejas y no te piquen, porque les estás regalando el lugar y hay una convivencia. Y aunque no seas consciente o seas una persona que se comunica literalmente con animales, sí que se va a notar la energía y va a haber un respeto, siempre hay respeto por el animal. Cuando me comuniqué con las avispas en casa de mi vecina, una de las cosas que me pidió mi vecina, lo primero que piensas cuando te dicen avispa, ¡ay, que no me pique! Y le dije, bueno, a cambio podéis convivir aquí, pero me dice que no les piquéis, por favor, y menos a los gatitos. Y se enfadó, me sentí una sensación muy hostil, o sea, me dijo literal, los humanos os metéis en todo. Os metéis en todo, pero no en plan, os vamos a picar si queremos, sino que lo cambiáis todo de lugar, no respetáis, dicen, no somos como decís. Sí, que queremos tener el control siempre. Exacto. Básicamente. Fue muy bonita la comunicación, muy bonita. Y bueno, se enfadó por eso. Encima nos exigís de todo y como si fuéramos las malas. Pero no es así en realidad. Hacen su vida y ya está. Si te pica una avispa es porque has vibrado muy bajito en ese momento o estás diciendo, ay, que me van a picar. Entonces te baja la frecuencia y estás creando esa realidad. Entonces el animal siente esa sensación. Ellos van por vibración, los insectos, más que cualquier otro animal, por vibraciones, y lo sienten en todos los aspectos, más que otro animal. Y bueno, la avispa en este caso es eso, de ay, que es la que pica, hay que matarlas, Dios mío. Ya está. Bueno, volviendo al tema inframundo, si quieres podemos pasar un poco a observar lo que es la mitología. Vale. Y luego podemos acabar con lo que a mí me fascina más, que es lo de intraterreno en un sentido literal. Y la otra forma en la que convivimos en el planeta sin que lo sepamos. Además es lo que he dicho al principio, yo creo que está absolutamente vinculado, porque las mitologías que tenemos puede que en parte haya algo de fantasía en el sentido de cómo se ha interpretado algo que se ha observado en la antigüedad, pero viene de una realidad, por lo menos yo así lo siento. Y por eso hay tantas culturas a lo largo y ancho del planeta que no necesariamente han tenido gran comunicación y tienen mitologías con elementos iguales, con diferente nombre, pero mismas ideas y mismos conceptos. Entonces, también un poco lo que decías tú al principio, ¿no? De la visión de esos lugares colectivos que se entienden como inframundos en un sentido, por ejemplo, algo que nos suena mucho como es el infierno en la religión católica, por ejemplo, que eso es bastante posterior, pero siempre ha habido como esta idea de una dimensión donde residen
los espíritus y las almas de los difuntos, ¿no? Aunque, como tú bien has matizado, esa es una idea y luego está la realidad individual para lo que cada uno tenga que hacer. Yo creo que este concepto de lugares o reinos donde residen los espíritus, quizá de los difuntos, es más simbólico en el sentido de se centra más en lo que es la deidad que reina en ese lugar, con el concepto de lo que simboliza. Y ahí se meten en ese saco las almas de los difuntos, porque tienen que ir a algún sitio. Todos para allá. Quedan encerradas. Pero en realidad se trata un poco más de la deidad en sí. Y esas deidades pues están vinculadas a ciertos seres de la antigüedad. Hay un montón de, obviamente, versiones, hay muchísimas. En Grecia está Hades, que por lo que vi, por lo que leí, era elegido al azar y no se consideraba tanto un dios negativo, sino que se veía como sabio, justo y benévolo. Y estaba dividido en 3 reinos, divino, neutro y de penitencia. O sea, esto ya entra dentro, yo creo que por la visión que tenemos desde hace demasiado tiempo, jerárquica, es como que todo tiene que estar compartimentado y tiene que estar en orden. Entonces, dependiendo de varios factores, vas a un sitio o vas al otro, y así es como está organizado y todo como en su sitio. A una zona u otra depende de lo que tengas que aprender o evolucionar o restaurar, porque lo de la penitencia, eso solo es humano, mental. Claro, es que una cosa es la realidad, como decías tú antes, pero otra cosa es los conceptos que se han desarrollado en base a ideas, juicios, sí, o deseo de manipular a la gente, obviamente. Los nórdicos tenían a Hel y el Valhalla. Ahí también dividían. Obviamente una sociedad muy guerrera. El Valhalla era para los soldados que morían con honor en el campo de batalla. Yo lo siento, pero a mí esto me suena... El glorificar la guerra y la batalla es algo que quizá me viene de otras vidas, pero se me atraganta muchísimo. Pero si queréis juntaros todos y montar una fiesta y seguir peleándoos como bestias, adelante. Vosotros mismos. Vosotros veréis. Y luego para el resto de la gente normal, que no le gustaba masacrarse, pues estaba él o Ela, que en realidad era también el nombre de la diosa. Y aquí ya empezamos a tener variedad. Hay tanto dioses como diosas, sí, que se encargan de ese lugar. Y siempre suelen ser figuras que se ven como negativas o feas. Esto también es un reflejo, ya lo hemos hablado en otros episodios, de el miedo y el tabú a la muerte, que se refleja también en esa deidad, que se les ve como horribles o que dan mucho miedo. Pero luego en el fondo, si prestas atención a cómo describen al personaje realmente, cómo actúa, no suele ser malévolo. ¿Qué más tengo por aquí? En Japón, lo que tengo aquí, lo que leí de Japón es muy interesante porque se refleja mucho ese miedo entre respeto y miedo a la muerte. El nombre del inframundo es Yomi y bueno, esto es en Japón, pero es el sintoísmo. Lo poco que yo he escuchado y leído del sintoísmo japonés a mí me resulta muy chamánico. O sea, tienen el budismo también, que es más como religión, y el sintoísmo es como mucho más lo que podríamos denominar pagano, pero es muy, muy chamánico. Y muchas veces roza también la superstición directamente. Pero bueno, el nombre de este inframundo significa manantial amarillo o sulfuroso. Hay como una asociación muy fuerte con lo contaminado. Restaurar lo sucio o lo malo que hayas hecho, claro. Sí, lo que pasa es que se observaba como un lugar gris y oscuro, indistintamente de la vida llevada. O sea, en general su concepto era que era un sitio gris y oscuro, daba igual que tú tuvieras algo que limpiar o no. O sea, porque yo creo que observaban la descomposición en la muerte y lo consideraban como impuro o como, pues eso, contaminante. Sí. Y también había leído en alguna parte, que ahora no lo encuentro en mis notas, que si ibas a ese inframundo, digamos,
que era mejor que no comieras nada de ahí, y muy parecido a muchas leyendas del mundo feérico, pero en este caso específicamente porque te contaminaba. Qué curioso, mola un montón. Sí, me pareció muy interesante, desde luego. Por supuesto tenemos toda la mitología egipcia, que ya sabemos que los egipcios desarrollaron toda una... No he profundizado lo suficiente, pero vamos, toda una historia complejísima de pasar a ese otro lado y el libro de los muertos, todo lo que tenían que memorizar, todo... Era una gincana mortal, nunca mejor dicho, una absoluta gincana mortal en la que tenías que memorizar un montón de textos y pasar pruebas. De verdad, era como uno de estos concursos de la tele que van pasando pruebas y pantallas, pero claro, muy serio. Y tenemos, por supuesto, la figura de Anubis, que la verdad es que Anubis también se merece como un episodio solo para él. Sí. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, sí, lo de los cristianos, el infierno. He puesto literalmente conocido de sobra en mayúsculas. En plan, yo la verdad es que no tengo nada que decir ahí, porque a lo mejor es que ya estoy muy cansada del tema, con todos mis respetos. En Babilonia tenemos a la diosa del inframundo, Ereshkigal, y toda esta historia de que Ishtar va a rescatar a su marido muerto y queda atrapada. De todas formas hay diferentes versiones ahí, pero siempre también está este elemento de quedar atrapado en ese otro lado, de ese peligro de quedar atrapado ahí por un motivo o por otro. Hay un montón de mitologías y de deidades. Si no tienes así algo que añadir, si quieres podemos pasar al vínculo con lo intraterreno y con los hermanos cósmicos. Sí, bueno, lo que acabas de contar me recuerda a Hades y Perséfone, que la secuestra, pero en realidad se enamora de él al final y están bien, son felices ambos, aunque Deméter, su mamá, la mamá de Perséfone, dice, no, yo quiero a mi hija conmigo. Entonces quedaron en estar 6 meses allí, 6 meses aquí, y de ahí a que cuando está 6 meses sin la hija, se seca la tierra y bueno, representa el otoño, el invierno, y cuando regresa es la primavera y el florecer de la vida, el amor de una mami. Sí, un poco a lo mejor posesivo y obsesivo, pero sí. Obviamente aquí a mí me parece que es una hermosísima metáfora todo esto de lo que se observaba en la naturaleza, sí, y de cómo se explicaban los distintos ciclos y los cambios de estación. Y luego también me parece muy bonito el hecho de que Perséfone sea secuestrada y llevada a ese inframundo, a esa parte oscura, pero se enamore y acepte quedarse ahí. Y eso me suena mucho al encuentro con la propia sombra y la aceptación y la integración. Sí. Está muy bien, me ha gustado. Hablando del mundo intraterreno, y aquí es donde ya entramos en conexión, los dioses y el mundo intraterreno. Entramos en conexión con una bastante lejana antigüedad y nuestros hermanos y familia cósmicos. Una de las cosas que tengo aquí apuntadas son los famosísimos ya Anunnaki o Aesir. Bueno, yo como siempre ya estáis cansados de oírme decirlo, pero mi fuente principal es Matías de Stefano y su serie de iniciación en Gaia Televisión. Y anoche me volví a ver unos episodios en los que hablaba específicamente de de todo ese proceso, ¿no?, antiguo de los Anunnaki llegando a la Tierra y aprovechando los conceptos que ya empezaban a formar los humanos de entonces respecto a la observación y el reconocimiento de lo divino y de los nombres que empezaban a poner. Entonces ellos llegaron, vieron esto y dijeron, sí, nosotros somos eso. Nosotros somos la encarnación de esa divinidad y de esos dioses. Y entonces, pues eso, un poco se autoproclamaron esa versión encarnada de las divinidades e intentaron pues tomar el control de todas las civilizaciones humanas posibles. Entonces también estaban los gigantes que iban muy a su rollo, eran la representación de la naturaleza en sí, y estaban ahí creo que esto ya a lo mejor lo comenté en otro episodio, pero estaban ahí más con el hielo y con la información que había en el hielo,
y la gente serpiente, quizá no como los reptilianos que imaginamos ahora, sino más como la gente serpiente, que estaban en cuevas y eran los que básicamente enseñaron en el inicio pues el conocimiento, la sabiduría. Por eso la serpiente está vinculada al árbol del conocimiento en la Biblia, y que es la serpiente la que da el conocimiento a los seres humanos. Entonces estos Anunnaki se enfrentaron a los otros y digamos que volvieron a los humanos en contra de los otros, básicamente, diciendo que, pues que ellos, los Anunnaki o Aesir, eran los protectores de los humanos frente a esas otras dos especies que, como se mantenían más apartadas de los humanos, pues había más distancia, ¿no? No había quizá tanto contacto, tanto conocimiento. Y luego vinieron los arturianos, los de Orión y los sirianos, y se encontraron todo el pifostio que habían montado los Anunnaki. Y entonces estos fueron los que, digamos, entre comillas, desvelaron el engaño y tomaron un poco el control y enviaron a los Anunnaki bajo tierra. Esto es lo que explica, con mis palabras, esto es lo que explica Matías en ese capítulo de la serie. Y quizá pues sería un poco, de todas formas, intraterreno, yo creo que abarca muchas cosas. Es decir, no solo extraterrestres. Exacto, porque obviamente también habrá seres féricos, seres elementales, sí. Otro tipo de seres. Por ejemplo, otros vídeos que he estado viendo en Gaia Televisión, os juro que no está patrocinado esto, pero es que ahora es mi mayor fuente de información. Y también estoy viendo capítulos de Cosmic Disclosure, que no está nada mal. Entonces en ese caso es más gente que está involucrada o ha estado involucrada con una rama más quizá de gobierno, científica, militar, con todo este tema, ¿no? De investigaciones, pues que a lo mejor la mayoría de nosotros no tenemos ni idea, obviamente, y entonces hablan de todas estas cosas que han podido ver, y dos de los seres que describían, uno eran reptilianos, pero los describían más como los velociraptores, ¿no? De plan dinosaurios, y otros eran como hormigas, como hormigas o mantis, insectoides. Sí, pero los intraterrenos no son mantis. Los mantis son unos hermanos cósmicos que están a un nivel, digamos, muy por encima. O sea, es ya un nivel vibracional y de conciencia muy superior. Yo creo que estos seres que describían eran literalmente como hormigas. O sea, pero claro, gigantes, en el sentido de comparado con una hormiga a la que estamos acostumbrados. Y estos sí que decían que cuando se habían encontrado a veces con humanos, que les ayudaban a volver a encontrar el camino. O sea, si un humano se había metido por algún lado y se había perdido, pues si se encontraban con uno de estos seres así hormiga, que les ayudaban a reencontrar el camino. Los velociraptores estos a lo mejor no son tan amigables. Era más recomendable no ir por esa zona sin algún tipo de permiso o de, pues eso, alguien de aviso de que iban a ir por ahí, o sea, era mejor no encontrárselos así de eso. Y serán velociraptores como en la película, no como en realidad son, porque eran muy chiquitines. Sí, bueno, la imagen que salía eran humanoides, pero sí que la cabeza era como, vale, como un velociraptor. Pero eran humanoides, con cola. Por lo menos esa era la imagen que salía. No era una foto, obviamente, era una ilustración. Pero sí. Y de todas formas, cuando estaba escuchando todo esto, no solo está esto, o sea, sí que es verdad que también hay, digamos, familia o hermanos cósmicos que van y vienen. O sea, que a lo mejor no son que estaban aquí antes, o que habrá un poco de todo. Sí. Habrá de los que estaban aquí antes, habrá otros que han venido después, que van y vienen, que están temporalmente. Sí. Y me acordé de una experiencia que he comentado en algún otro episodio, creo que hablando además con mi amigo Xavier,
que me llevó en una de estas visitas a San Sebastián, me llevó a una mina que ya está, que ya no funciona como mina, la mantienen creo que en parte como museo. No llegamos a entrar dentro, pero sí que dimos una vuelta por el lugar y lo curioso es que recuerdo una sensación muy intensa ahí. No es que viera nada, pero sí era la sensación constante de presencia muy fuerte. Y recuerdo que cada oquedad que veía en la ladera o en el lateral del camino por donde íbamos, me llamaba poderosamente. Era una sensación entre hay alguien mirando ahí y querer acercarme y entrar, pero no entraba, obviamente. Y ahí fue donde empecé a pensar, realmente empecé a conectar con el concepto de intraterreno. Y empecé a tener la sensación de que había... Porque claro, en una mina tú puedes pensar, pues probablemente muchos mineros habrán fallecido y puede que haya quizás, no lo sé, almas que estén por ahí. Pero también habrá seres elementales, seres feéricos, pero tenía la sensación de que había algo más. Tenía la sensación de que había otro tipo de seres y más grandes, no solo seres elementales o feéricos, sino otra cosa. Y ahora lo tengo un poquito más claro. Claro. Pues bajo tierra, aparte de gnomos, pigmeos, enanos, que son muy de montaña, cuevas y galerías, hay una raza muy bonita que en Star Wars lo llaman los Ewoks, que parecen ositos. ¡Ay, sí! Pues existen literalmente y vibran en alta frecuencia y su labor es expandir amor incondicional y verdadero. Espera un momento, ¿me estás diciendo que los osos amorosos son reales? Sí, los osos amorosos, sí. Me encanta. Y su labor es amor. Es precioso. Y también están los que llaman los yeti o pies grandes, tipos grandes muy peludos, que son guardianes de puertas intraterrenas y son hostiles si te acercas, son muy neutrales. A veces te invitan a entrar, otras no. Tengo un amigo que se encontró con uno cuando era pequeñito y no quiso entrar. Y después cuando fue a buscarlo, más mayor, ya no se dio la oportunidad. Son totalmente neutrales estos y a veces son muy hostiles si los tienen en puertas de bases secretas, y ya me estoy metiendo en cosas chungas. Y esos son hostiles, pero porque los tienen como esclavos, no porque ellos lo sean, que a lo mejor también hay de todo, porque ellos no me he comunicado nunca con ninguno de ellos. Eso es lo que puedo aportar de lo que llaman Yeti. Sí, eso me suena mucho a lo que mencionaba de los gigantes del inicio, estos gigantes que en realidad probablemente, si no son los mismos yetis, son de donde vinieron luego los yetis, no lo sé. Pero sí, es un poco ese mismo carácter de mantenerse al margen de los humanos, no querían tener necesariamente contacto con los humanos, ellos iban ahí por el planeta Tierra y por cuidar lo que tuvieran que cuidar del planeta Tierra y la información que había en el hielo. Pero vamos, sí, o sea, neutros en ese sentido, en el sentido de que no están aquí por nosotros. Esto es una cosa que dice Matías que me hace mucha gracia, que es como, no somos el ombligo del planeta, ¿vale? Somos las neuronas del planeta, pero no todos los que vienen aquí vienen por nosotros. Que no nos pensemos que somos tan importantes tampoco. Que tampoco tenemos que despreciarnos a nosotros mismos, pero que tampoco somos lo más importante, que hay algunos que vienen por el planeta en sí. Claro. Y en realidad, claro, tiene sentido si nosotros somos parte del planeta, somos las neuronas del planeta. Se comunican con nosotros porque nosotros somos el planeta hablando y pensando. Luego pasa que no lo recordamos. Claro. También hay otra familia que conozco que son elfos de color verdoso, color verde, y estos elfos ya son muy típicos. Piel verdosa, orejas puntiagudas, llevan algunos una lanza y ropajes también verdes, y son intraterrenos, son gente que existe incluso en esta dimensión palpable. Los osos amorosos que has dicho antes tú también existen en esta dimensión, están en esta, aunque vibran alto, porque su labor es el amor, igual que estos elfos también, pero se mantienen ocultos. Bueno, porque ya sabemos lo que pasaría, pero están en esta,
No hay que contactar en plan como el plano sutil elemental que estamos acostumbrados. Ese es un punto muy interesante porque muchas veces cuando lees sobre estas informaciones, a lo mejor te puedes encontrar dos fuentes diferentes. Una te habla de, por ejemplo, Agartha, Sí, como quizás lugar de luz o en otro plano, y hay otra gente que habla de Agartha como un lugar muy físico, terreno, intraterreno, pero muy real, y dices, vale, pero espera, ¿es sutil en otro nivel o es terrenal aquí? ¿Cuál de las dos es? Y probablemente es que son las dos. las dos. Hay una película muy bonita que se llama Agartha, que no sé si es de Ghibli o del estilo, no me acuerdo, pero es muy buena, explica muchísimas cosas. Fantástica, otra que apuntar porque yo no la conozco, pero lo miraré. Es muy buena. Y hay gente viviendo, ¿eh? Gente como conocemos nosotros, que a lo mejor la piel es algo diferente, pero ya ves, tenemos la costumbre de ir a otros lugares, otros países y también ver a gente diferente. Es que es lo mismo. Exacto, es que no es tan diferente en realidad. No es tan diferente. Y todos somos amor, y todos somos hermanos, y todos somos... Bueno, Lo mismo. que nos tenemos que querer, jolines. ¿Qué estamos haciendo, hombre? Ya, por favor. Pues viendo uno de estos vídeos que he visto esta mañana de Cosmic Disclosure, contaba una cosa me ha hecho muchísima gracia. Me he reído sola mucho rato, muy fuerte, porque hablaba de estos seres intraterrenos, ¿no? Pero creo que lo posicionaba más en el punto después de la caída de la Atlántida, después de las caídas de estas civilizaciones antiguas tan poderosas que ya sabemos cómo acabó, más o menos. Algunos probablemente no sé si eran los hermanos cósmicos, los extraterrestres o los híbridos, las personas que se habían desarrollado con esa civilización, pero la cuestión es que después de todo ese desastre y de la caída, muchos de los hermanos cósmicos se fueron. Los que se quedaran aquí, que estaban a ese nivel, tuvieron la elección de tomar el control de lo que había quedado e intentar poner un orden, o buscar un lugar seguro bajo tierra. Lo comparaba con, por ejemplo, en una escuela, pero de críos muy pequeños, ¿no? A lo mejor casi como guardería, como una guardería. Se van todos los profesores y a lo mejor te queda uno o dos y les dices, tenéis la opción de iros o quedaros aquí y poner orden. Eso es una locura, claro. Me entró muchísimo la risa porque es que en esa tesitura yo me hubiese ido también. O sea, yo no me hubiese quedado a lidiar con una panda de críos desbocados, locos. Gracias, pero no. También decía que, hombre, no están muy contentos con lo que estamos haciendo en la superficie. Y yo pensé, cierto, pero también escogisteis iros. Quiero decir, dejasteis a los críos sin supervisión. ¿Qué podíais esperar? Entonces, eso me hizo mucha gracia. Porque sí, claro, es verdad que probablemente mirarán para arriba diciendo, pero esta panda de locos, ¿qué está haciendo en la superficie? Pero es que también si nos dejáis sin supervisión, pues es que lo que va a pasar es un desastre, claro. Y ahí estamos. Pues muy buen resumen, la verdad. Ahí estamos. Y luego también hablaba de, durante nuestra historia más moderna, más reciente, estamos conviviendo, aunque no lo sepamos. Ha habido momentos en los que pues alguien empezaba a excavar donde no tenía que excavar y se encontraba algo y era como, bueno, vale, vamos a tener que empezar a gestionar un poco esto. O sea, ya estáis empezando a llegar a donde no tenéis que llegar. Y entonces, pues imagino que ese es el momento en el que se ponen en contacto quizá más a nivel de gobierno para poner en marcha ciertas medidas de seguridad en realidad para todos los bandos. Y eso también me parecía muy interesante. Todas estas cosas que la mayor parte de nosotros no somos conscientes ni se nos pasa por la cabeza, pero que ahí está. Pues sí, y entran y salen, muchas veces. Somos nosotros quienes no tenemos la capacidad de verlos porque tienen tecnología avanzada y tienen un nivel de capacidad mental muy superior a la nuestra, con un chasquido de dedos. No digo tipo Thanos, pero sí hacerse invisibles ellos a nuestros ojos. No, tipo Thanos no, por favor. No, pero muy, muy sencilla. Tienen muy fácil lo de que no les veamos.
Estamos tan aletargados con las pantallas, ondas, antenas, etcétera, etcétera, alimentos. Sí, es verdad. Pero fíjate, al mismo tiempo también creo que cada vez estamos despertando más. Sí, y hay veces que se trata de gente que no ha creído nunca o incluso se ríe de estas cosas y un día hace clic sin más, sin que le haya pasado necesariamente una experiencia traumática o simplemente un día empieza a sentir o a creer que sí, que todo esto es cierto y la persona cambia por completo, evoluciona a un nivel que sorprende muchas veces. O a lo mejor lo que tenía que hacer para hacer ese cambio lo ha hecho en el astral. También, claro. ¿Qué te crees? ¿Que en el mundo de los sueños no pasan cosas? Por eso te cansas tanto muchas veces cuando te Sí. despiertas. Y elaboramos cosas que tenemos que a lo mejor que integrar o que sanar o que... Sí. Vivimos 24 horas, pero no todo el mundo es consciente. Aunque queramos. Eso va a ser tema para otro episodio. Como hemos mencionado en el anterior de la niebla, yo estoy muy interesada en desarrollar y elaborar de forma consciente en el astral. Así que yo creo que vuelvo a sumarme a la petición de hacer un episodio específico sobre todo esto, sobre el astral, sobre los sueños, sobre cómo desarrollarlo y no sé. Vale, y cuento algunas pautas que pueden servir y las que, Sí, lo que hago yo. Sí, así tomo notas. Vale, pues no es difícil, ¿eh? Es practicar. Hay plantas, animales, gente, exactamente igual que aquí, pero es distinto porque la atmósfera es distinta. Pero claro, nada que pueda sacarte de tus casillas ni nada, ¿sabes? Si lo aceptas, igual que irte a la selva o irte a un bosque, también es diferente el hábitat. Claro, te vas a encontrar cosas que a lo mejor nunca has visto, pero que son del planeta. Imagínate el mar, si es distinto. Exacto. Que hay algunos animales, o sea, marinos que parecen alienígenas, nunca mejor dicho. Sí. De todas formas, eso siempre me ha hecho muchas gracias. Tú de decir alienígena o terrestre o extraterrestre. Como si todo fuera de fuera. Claro, a ver, técnicamente vale, sí, entiendo que estamos en el planeta Tierra y puedes considerar algo terrestre, pero el planeta Tierra está dentro del sistema solar y el sistema solar dentro de, quiero decir, que estamos sí. Todos en lo mismo. Y luego una cosa que me acaba de venir a la cabeza, que he comentado de los Anunnaki, de que algunos, imagino que no todos, no lo sé, pero que fueron como enviados bajo tierra, ¿no? Para que el humano pudiera pues vivir libre y desarrollarse, mejor o peor, ¿verdad? Ahí estamos. Pero hay también dentro de las mitologías, claro, lo fácil es irse quizás aquí a la, perdonadme que lo llame mitología, pues que yo lo veo así, la mitología católica con los ángeles y demonios, pero muchas veces se tiene este concepto de que estos seres tienen envidia a los humanos. Y podría tener sentido si lo ves desde el punto de seres que han sido empujados a vivir bajo tierra y que han perdido ese dominio. Entonces, obviamente, fácil que nos tengan tirria. Pues muchos sí y otros harán su claro, vida. Igual que habrá de todo. Sí, pero ese detalle en la mitología supongo que podría tener sentido yendo por ahí. Sí. Viéndolo de tu manera. Sí, si lo sacas de contexto literal como lo quieren vender, sí. Hay muchas cosas que están a la vista, lo han cambiado tanto a la manera de explicarlo que es así tal y como dicen y siempre ha sido así y así se ha quedado. Me ha venido también a la cabeza, por ejemplo, en la mitología celta, ¿no? Los Tuatha de Danann, cuando se enfrentan, no me acuerdo de mi mitología celta ahora mismo, pero se enfrentan a otra raza y pierden y entonces, bueno, es como el final de la época de esos dioses, ¿no? Y se van bajo tierra también. O sea, que es un poco la misma, entre comillas, la misma idea. Hay entradas bajo tierra que te llevan a otras dimensiones. No necesariamente se han quedado siempre bajo tierra literalmente como lo conocemos. Exacto, en este plano sí que puede ser otro. Igual que en la película de Shang-Chi, de los 10 anillos. ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! Por favor. Pues se van a un lugar a través de un bosque, pero es que atraviesan un portal. No sé si eran unas cloacas o algo así,
No sé, pero que te vas bajo tierra y muchas veces son portales. Es un túnel. Esas entradas, un túnel, sí. Sí, yo ya lo he comentado en Instagram, porque vi la película y fue como, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. En principio, no sé si un directo en redes sociales o si quieres si te apetece hacer un podcast al respecto de la película. Yo quería dar un tiempo porque es muy reciente, pero desde luego quiero que hablemos de esa película porque específicamente esa parte que tú has dicho, que no, tampoco quiero desvelar más cosas aquí, por eso, por dar tiempo a la gente para ver la película. Pero hay mucho que comentar, no solo en cuestión de espiritual, humano, de desarrollo de los personajes, obviamente, sino de el aspecto de otro mundo, de magia, también enlaza con la mitología china, obviamente, y no solo china, bueno, asiática. Hay mucho que comentar de esa película. Soy muy fan, por si no se nota. Sí, yo flipé muchísimo. Sobre todo cómo se da tan sencillo de vamos a ponerlo aquí ya todo. En las películas últimas que están haciendo tanto Disney, Marvel, etcétera, todo lo que está saliendo últimamente es literal a las cosas que hay, porque se están desvelando muchas cosas y las quieren poner como ficción para que la gente se siga cerrando y no dar oportunidad a los que no están todavía ahí, que sí, que hay lugares donde puedes cruzar dimensiones y no siempre necesariamente túneles o cuevas, pero sí son agujeros normalmente en el suelo que te llevan a otro lugar, pero que estás viviendo como ser humano, pero en paz, en otra armonía, otra atmósfera, a otro nivel de consciencia. Ya ves, cuando pasan por allí. El día que hablemos de esa película podemos hablar de muchas cosas, sí. Pero vamos a posponerlo hasta entonces, porque es eso, o sea, yo quiero darle tiempo a la gente para verla, que es muy reciente. Yo soy un poco obsesa con lo del spoiler, yo spoilers no, ya lo he comentado alguna vez, porque me parece justo darle tiempo a la gente y avisar y tal. Hablaremos de esa película, porque sí, o sea, merece muchísimo la pena. Es preciosísima. Es maravillosa y yo, bueno, también podría entrar en el enamoramiento que tengo ahora con el protagonista, pero ese es otro tema que ahora no viene a caso, así que vamos a dejarlo. Desde luego el tema del intraterreno va a quedar para más adelante, pues que sí, porque además esto es algo que mitologías podemos hablar un día, pero lo intraterreno es una realidad que no solo es importante, sino que es presente. O sea, que va a seguir desarrollándose y probablemente nos vamos a ir acercando cada vez un poquito más. Y nada, eso. Yo por mi parte, pues lo dejamos aquí. Pues por la mía también. Así que muchísimos besitos y mucho amor. Gracias, Andrea. Gracias, Recóndita. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que os haya gustado mucho, que estéis todos muy bien. Un besito desde la torreta y desde la posada. Mamá, que ya hace fresco, ahí arriba. Tápate, que hace mucho aire. Dile al dragón que te encienda un fuego. Sí. Y nada, pues eso. Nos escucharemos y nos leeremos. Por favor, dejadnos vuestros comentarios, que nos encantan, en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Besitos.